¿Listo? Bueno, entonces la idea es que tengan presente que nosotros aquí vamos a trabajar con empresas. Las empresas las vamos a ver con un ecosistema. ¿Por qué? Porque dentro de una empresa se maneja exactamente todo ese concepto de ecosistemas. Hay factores bióticos, factores abióticos que se van a relacionar entre sí y con el entorno que rodean las empresas. Entonces, por acá les voy a poner una imagen. Quiero que por favor me den un ejemplo de una empresa que sea como conocida. Alguien que me mencione una empresa conocida. Incauca. Nestlé, Y, Nestlé. Incauca, bueno, esa empresa de Incauca, incluso Perro. esa es una de las empresas que está en uno de los casos de estudio que les voy a mandar, o sea, a uno de los grupos les va a tocar hacer una evaluación de este impacto ambiental de la empresa Incauca. Entonces voy a leer, como ya está dentro de uno de los estudios de caso, entonces voy a elegir la que mencionaron por ahí, Nestlé, para cambiar, porque ya está dentro de esa parte del ejemplo y de lo que tienen que hacer ustedes en este trabajo. Entonces voy a elegir en este momento Nestlé. En el caso de Nestlé va a ser el sistema. Dentro de ese sistema van a haber unos componentes. ¿Qué componentes creen ustedes que hay dentro de la empresa de Nestlé? Menciónenme componentes o factores. ¿Qué hay dentro de esa empresa? Pues principalmente, pues trabajadores, ¿no? O usted habla de los elementos que usan para Todo, trabajar. todo lo que hay, todo. Ya me mencionaste los trabajadores, hace parte de esos factores o componentes dentro de la empresa. ¿Qué más hay? Maquinaria, Maquinaria, las maquinarias, los insumos, ingredientes, de todo. trigo. Listo, exactamente. Todo eso que ustedes mencionan están dentro de este sistema o dentro de la empresa, que es un mismo ecosistema. O sea, la empresa es un ecosistema porque cumple con todas las funciones como tal de un ecosistema. Es el concepto en una empresa. Bueno, ya me dieron los componentes. Hay unas entradas a esa empresa que es de información, de energía, de recursos, las materias primas que ustedes mencionaron, y también van a haber unas salidas. En esas salidas, pues también va a ser información, energía, recursos, también pueden ser productos. Ahora más adelante en otra diapositiva vamos a ver más salidas y más entradas. Y algo que debemos tener en cuenta en las empresas siempre para poder establecerlas en un lugar o en un sitio es el ambiente externo, o sea, el entorno. ¿Qué me rodea? Si yo voy a establecer una empresa en un lugar determinado, ¿qué tengo al lado? ¿Es un parque industrial? O sea, la puedo establecer, está fuera de la ciudad, o yo tengo la empresa en un lugar donde es una zona urbana, donde hay casas, donde hay más personas alrededor. Siempre tengo que Entre tener, más, dime. entre más árboles y todo eso es mejor tener la empresa, profe. O Dependiendo, como dependiendo. Es mejor en de el la caso Dependiendo de la de empresa, ¿no? de la actividad, exactamente. Dependiendo de la actividad de la empresa, yo voy a decir, bueno, yo puedo, porque una empresa puede ser cualquier empresa, o sea, hay pequeñas, medianas y grandes. Entonces yo puedo tener una empresa muy pequeña dentro de la ciudad que no va a generar ni siquiera incomodidades o tantas incomodidades a las personas que están al lado. Por ejemplo, muchas de las empresas que funcionan dentro de la ciudad están los centros de salud, están dentro de la ciudad, están oficinas, o sea, hay muchas empresas, pero que pueden estar dentro como tal de la ciudad por su actividad. Cuando es una empresa ya que es a nivel más industrial, siempre las deben ir a las afueras, en los parques industriales. En el caso aquí en Cali, habían unas que estaban ubicadas dentro de la ciudad, pero por la ley les tocó desplazarse. Una de ellas es Postobón, también estaba la de Bavaria, que estaban acá en Cali, y les tocó desplazarse hacia Jumbo, porque ya esa parte de Jumbo la volvieron como un parque industrial. Hay otras empresas que están hacia el Cauca en parques industriales. Entonces, dependiendo de la actividad de la empresa, asimismo yo también tengo que analizar dónde la puedo ubicar. ¿Por qué? Porque asimismo me van a dar los permisos para poder establecerla en cierto lugar. Entonces, les voy a dar una definición de lo que debe ser una empresa, que en muchas de las ocasiones no se cumple a cabalidad en dos motivos y ya les voy a decir, bueno, ¿qué es una empresa? Va a ser un sistema que se va a encargar como tal de crear bienes y servicios. ¿Con qué objetivo? De elevar el nivel de vida de la humanidad. Bueno, en muchas de las ocasiones estas empresas sí elevan el nivel de vida de la humanidad en el caso de sus compradores porque están atendiendo las necesidades de esos compradores. Pero cuando vamos más a fondo y viendo esta parte del elevar ese nivel de vida de la humanidad, en muchas de las ocasiones, no todas las empresas, porque hay unas que son muy responsables con sus empleados, pero en varias ocasiones no lo son así, o sea, no elevan ese nivel de vida de la humanidad
desde sus empleados, que es pagarles de la manera adecuada, si trabajan horas extras, en fines de semana, si hacen turnos, pagarles de la manera adecuada. En algunas ocasiones no los contratan directamente, sino que los tienen como prestadores de servicios o los tienen simplemente trabajando por resultados, entonces en ese caso pues al trabajador le toca asumir el pago de sus pensiones, bueno, de muchas cosas. Entonces desde ese punto de vista no se cumple como tal esa parte de elevar el nivel de vida de la humanidad. Y lo segundo, y es lo que menos cumple, no todas, pero hay empresas que sí son sostenibles o empresas verdes, pero muchas no han dado todavía ese cambio, es ser compatible con el medio ambiente. En esto muchas de las empresas están fallando y es lo que se debe mejorar porque pues ya nos queda como, por decirlo así, poco tiempo para poder mejorar esta parte de sostenibilidad. Como les mencionaba ahora, entonces la empresa que me mencionaron, en Nestlé, identifíquenme actividades que se hagan dentro de esa empresa de Nestlé. ¿Cuáles actividades? Menciónenme actividades que hagan ahí en la empresa. Siembra. ¿Qué otras actividades? Bueno, eso es para los cultivos, para los granos que ellos utilizan. ¿Qué otras actividades hay? La siembra es una. Fumigaciones contra los animalitos que dañan la semilla, ¿no? Sí, pero bueno, eso Acá. es una. Pero ¿qué más actividades hace la empresa Nestlé? Identifiquen actividades que tengan esa empresa. Empaquetado. El empacado, Distribución. la distribución, exactamente dentro de esa empresa van a haber muchísimas actividades para poder al final generar un producto. Entonces, en las entradas que les había mencionado anteriormente, y porque les dije que identifiquen estas actividades. Resulta que con la metodología que nosotros vamos a trabajar, exactamente se van a identificar unas actividades que se generan en los estudios de caso. Yo ya se las identifiqué, se las voy a pasar pues de esa manera ya identificadas, con una descripción, pero se hace con el sentido de que resulta que estas actividades que están dentro de las empresas van a causar unos impactos al medio ambiente. Ahora ya vamos a ver como tal el concepto de impactos, pero la idea de esas actividades, identificarlas, son los impactos que yo puedo causar con esta actividad al medio ambiente para generar al final pues un producto que voy a vender. Siempre las empresas van a causar un impacto ambiental. Ahora ya más adelante vamos a tener unos ejemplos y pues van a poder entender un poco más esto. Dentro de las entradas están entonces las materias primas que había mencionado hace un rato, hay energía, hay financiación, están los recursos humanos que también lo mencionaron, tecnología, bueno, hay muchas más. Esto es como un resumen de cuáles son las entradas como principales en una empresa. Y en las salidas está el producto como tal ya terminado, pero hay otro tipo de subproductos. ¿Qué quiere decir subproductos? Que como tal no es mi producto estrella, no es mi actividad principal, pero de lo que a mí me sobre de ese producto que estoy generando, lo puedo utilizar para crear otras cosas. Les voy a dar un ejemplo con los ingenios de caña. Ellos, la actividad principal que casi siempre tienen es para producir azúcar, o sea, ellos tienen su caña para el azúcar, esa sería como su actividad y su producto estrella. Pero resulta que en el proceso de la caña me van a quedar unos residuos que yo los voy a poder utilizar para generar otro tipo de cosas, como alcohol, energía, hacer panela. Entonces, miren que hay otros subproductos que se generan allí y hacen parte de esas salidas de la empresa, pues porque los están vendiendo. Luego hay otras salidas que son los efluentes. ¿Qué son los efluentes? Son todos los residuos líquidos que las empresas desechan pues, de su empresa. En este No lo caso, escucho. ¿los demás me escuchan? Muy despacito, profe. Pues yo le escucho bien, profe, no sé. Es como problemas así me pasó ayer, era como la mayoría me escuchaban bien y algunos tenían como problemas de internet, entonces a ellos es que se les va la voz, pero es más problemas de internet como de ellos, pero pues no sé. Bueno, hay otros, igual la clase está ahí grabada y yo se las voy a enviar. Hay otro tipo, bueno, los efluentes, entonces son todos esos residuos líquidos que salen como tal de la empresa. ¿Qué tipos de residuos líquidos hay? Entonces hay, por ejemplo, químicos y esos residuos van a ir a las alcantarillas o en el caso, por ejemplo, de algunas empresas que están en parques industriales aledañas a los ríos, esos efluentes o esos líquidos van a ir directamente al río. Varias de estas empresas
tienen de pronto algunas plantas de tratamiento de estas aguas para arrojarlas al río de la manera correcta. Hay otras que aún no cuentan con esas plantas, entonces ellos arrojan al río tal cual como sale de su planta el agua, la arrojan hacia el río, pues provocando contaminación. Y los otros pues serían los residuos como tal sólidos, por ejemplo el manejo de las basuras y todo este tipo de residuos que hay en las empresas. Luego de allí vamos a tener una definición y es la gestión ambiental. ¿Qué es esto? Esta gestión ambiental primero debe existir en todas las empresas o en todos los proyectos ambientales. Debe haber una persona encargada de realizar gestión ambiental dentro de la empresa. ¿Y qué es la gestión ambiental? Bueno, son todas las técnicas, actividades o medidas que yo voy a establecer, metodologías, ¿para qué? Para conservar todos los elementos del ecosistema. Si yo voy a intervenir un ecosistema, obviamente si lo intervengo de alguna manera ese ecosistema va a tener algunos problemas. Siempre va a haber que, o sea, yo voy a causar un impacto siempre en el ecosistema y puede ser que no sea un impacto bueno, pero yo debo encontrar la manera de disminuir o mitigar el impacto ambiental que yo estoy causando al ecosistema. Y en esta gestión ambiental exactamente es lo que hace eso. Establezco medidas, establezco metodologías de cómo yo, por ejemplo, puedo convertir mi empresa a una empresa verde. Puedo utilizar diferentes tipos de energía, energías alternativas y así, de esa manera, contribuir al medio ambiente, porque sí o sí, cuando yo produzca algo, voy a contaminar. Pero ¿qué pasa? Si yo busco alternativas para disminuir o mitigar esa contaminación, entonces voy a mantener la empresa de una manera sostenible y adicional a eso, de mantenerla sostenible, pues obviamente el producto que voy a generar va a ser un mejor producto. Puede ser que sea un poco más costoso porque las empresas verdes, pues por este cambio y al inicio, se les van a elevar un poco más los costos, pero van a contribuir al medio ambiente y ya después de mucho tiempo esos costos van a disminuir. Entonces es como una ventaja de establecer esto para no afectar en gran escala al medio ambiente y buscar medidas para resarcir el daño. De igual manera, nosotros contamos con unos recursos anualmente, unos recursos ambientales que nosotros podemos tomar y gastar porque es lo normal y están para eso, pero no podemos gastar más de lo que el medio ambiente nos da. Y en este caso, pues siempre, hemos hecho eso, nos da unos recursos, pero nos gastamos el doble o el triple de los recursos que el medio ambiente nos da y entonces obviamente pues no se van a poder ni renovar ni regenerar. Si tienen preguntas respecto a esto, pueden levantar la manito o hablar, me dicen, porque debe quedar pues como totalmente claro. ¿Listo? Eh, el otro concepto, y les voy a hacer una pregunta antes de pasar ahí, cuando yo les digo o les hablo de este concepto de impacto ambiental, ¿ustedes qué creen que ese impacto es positivo, negativo, o los dos, o qué creen? Alejandro, Ambos, profe. es ambos, listo. ¿Alguien tiene de pronto otro pensamiento o otra idea de ese impacto ambiental? ¿Están de acuerdo con Alejandro? ¿Es ambos? Depende de qué aplicativo se le den o Bueno. a qué acción se esté refiriendo. Bueno, exactamente, ese impacto ambiental se refiere a que es ambos, tanto positivo como negativo o adverso o beneficioso. Entonces, en este caso y en la definición, ese impacto ambiental va a ser cualquier cambio que yo voy a generar en el medio ambiente cuando produzco algo o en el caso de proyectos de construcción de represas, de carreteras, de puentes y todo este tipo de cosas que intervienen en el medio ambiente, entonces van a ser esos impactos que mi proyecto va a generar al medio ambiente. Como les dije, o sea, siempre voy a generar un impacto ambiental, que va a haber una parte que es negativa, pero también puedo generar un impacto con lo que yo estoy produciendo de manera positiva. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos donde se presentan estos dos impactos negativos, pero pues después también hacen como una medida de remediación y se convierte también en un impacto positivo. Entonces, el impacto ambiental puede ser como positivo o negativo dependiendo de la actividad que yo esté realizando. Luego de allí vamos a tener esta parte de la metodología ya como tal de evaluación de impacto ambiental. Se denomina EIASA, son las siglas, y como les dije, esto es algo que siempre se debe hacer antes de establecer una empresa o antes de hacer un proyecto ambiental. Entonces, en este caso, yo siempre voy a realizar un estudio muy a fondo
desde el lugar donde voy a ubicar mi empresa, desde el lugar donde yo voy a hacer ese proyecto y voy a hacer un análisis, voy a analizar todos los efectos que yo con mi proyecto ambiental o con mi empresa le puedo causar al medio ambiente. Siempre voy a analizar eso. Si tengo una empresa que es industrial, entonces tengo que mirar, bueno, ¿qué impactos ambientales le voy a generar yo? Voy a generar yo con mi empresa. ¿Son positivos, son negativos? ¿Hay manera de resarcir esos impactos negativos? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, es un estudio muy detallado de cómo voy a establecer mi proyecto, dónde lo voy a establecer, qué impacto genero y qué soluciones le puedo dar a esos impactos negativos que yo estoy generando. Siempre para que me den a mí licencias, porque aquí está el gobierno y tengo que pedir unos permisos para que me dejen establecer, por ejemplo, las empresas en cierto lugar, entonces debo hacer esta parte, evaluación de impacto ambiental, ese estudio, para decir, bueno, mire, este es mi estudio, esto es lo que yo voy a generar con mi empresa, estas son las dimensiones en las que yo voy a trabajar y con esto ustedes pues ya deciden si me dan como tal el permiso para establecer mi empresa en este lugar o no. Y eso pues ya lo define como tal pues el gobierno o las entidades encargadas pues de esta parte. Entonces, desde aquí va a iniciar lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo para que estén muy pendientes. Primero les voy a hablar de conceptos y luego les voy a mostrar dos ejemplos de empresas, son ejemplos reales, para que lo tengan muy presentes. Entonces, lo primero es la línea base. ¿Qué es una línea base? Va a ser la descripción a fondo y detallada de la empresa. Entonces, nombre de la persona que es responsable, dónde está ubicada, cuáles son las vías aledañas, eh, cuál es la actividad principal de esa empresa, qué es lo que produce. Entonces aquí yo como tal voy a poner toda la información que yo pueda encontrar que me describa esa empresa, dónde está ubicada, cómo se llama la empresa, a qué se dedica, si tienen de pronto cuántos trabajadores tienen, bueno, si hay varias sedes, cuáles son las vías principales, está ubicada en una zona industrial, en una zona urbana. Bueno, todo este tipo, o rural, entonces todo este tipo de cosas lo voy a poner en esa línea base, o sea, es la descripción como tal de la empresa. ¿Les queda clara esta parte de la línea base? ¿Tienen dudas? Bueno, veo que no tienen dudas. La segunda parte es el marco legal. Como les dije, deben haber unas leyes que se tienen en cuenta para yo poder establecer cierta empresa. Entonces, en este caso, ese marco legal van a ser leyes, normas, estatutos que el Estado va a regir para yo poder cumplir con el correcto funcionamiento de mi empresa. En el caso de nosotros y de esta actividad, pues como son tantas leyes y tantos marcos, nos vamos a ir a enfocar más que todo en las leyes de sostenibilidad ambiental, leyes, normas que el Estado nos exige para establecer, perdón, una empresa, pero en la parte ambiental, o sea, en todo lo que tenga que ver con recursos ambientales, que tenga que ver con factores bióticos, que tenga que ver con factores abióticos. Nos vamos a enfocar solamente en esas leyes, para que lo tengan ahí presente, porque en ocasiones ponen leyes que no tienen como mucho que ver con esta parte ambiental. Entonces la idea es que se enfoquen en leyes ambientales que requiere una empresa. Como les dije, yo les voy a dar unos casos de estudio, entonces ya con la actividad de esa empresa ustedes se van a dar cuenta qué leyes van a requerir para poder establecer la empresa. Luego de allí es una matriz, en esta matriz vamos a hacer una evaluación de las actividades y esas actividades qué impactos me generan al medio ambiente. La matriz se llama matriz cualitativa de actividades, dimensiones e impactos y es una metodología muy resumida para evaluar cada una de las actividades de la empresa y según esa actividad qué impacto ambiental me está causando. Y también voy a dar una tipología que va a ser, ¿es un impacto positivo o es un impacto negativo? A continuación les voy a explicar una tabla. Profe, Dime. qué pena. Cuando se dice que evaluar las actividades que hace la empresa, ¿qué más decías? Que se escucha entrecortado. Bueno, evaluar las actividades y dentro de esas actividades lo que yo voy a hacer es indicar, bueno, esta actividad me genera un impacto ambiental. ¿A qué factor? A un factor biótico, a un factor abiótico. Y adicional a eso voy a indicar la tipología. ¿Es impacto ambiental que me genera esa actividad es positivo o es negativo? Y eso les voy a explicar en la siguiente tabla. Esto que está aquí es el concepto.
Como les dije, hay ejemplos donde está esta actividad para que lo entiendan de una manera más fácil. Aquí simplemente les voy a dar como el concepto, pero cuando ya llegue al ejemplo lo van a entender pues de una mejor manera. Entonces, tengo una actividad X, como las que ustedes mencionaron de la empresa de Nestlé, entonces ahí está mi actividad, yo la voy a identificar. En el caso de estudios de ustedes, yo ya las tengo identificadas, son 5 actividades que ya les puse ahí el nombre y la descripción de cada una de esas actividades. Entonces resulta que hay algo que se llama impacto de primer orden. ¿Qué es un impacto de primer orden? El impacto de primer orden va a ser un efecto que tiene una incidencia inmediata sobre algún factor ambiental y va a ser producido por esta actividad. O sea, esta actividad me va a afectar de manera inmediata un factor ambiental. Luego vamos a identificar qué tipo de factor. En el ejemplo se los voy a enseñar pues de una manera más fácil. Luego de ahí yo voy a establecer una dimensión. Esta dimensión va a ir respecto a este impacto de primer orden. ¿Qué factor ambiental me está afectando esta actividad? Ah, no, que está afectando el factor, por ejemplo, el uso del agua. Entonces voy a elegir si es un factor biótico, físico, cultural o político. Recuerden que físico es lo mismo que abiótico, es algo inerte, para que lo tengan presente. Abiótico y físico es lo mismo. Y aquí yo voy a definir cuál de estos factores me está afectando esta actividad. Luego tengo otro impacto, se denomina impacto de segundo orden. En este caso, ya este impacto no se va a generar directamente de mi actividad, sino que se me va a generar directamente es de este impacto que yo tengo aquí de primer orden. Y de igual forma a este impacto de segundo orden le voy a dar una dimensión, voy a decir si es biótico, físico, cultural, político, bueno, lo que sea. Al final voy a tener un tipo, en este caso voy a decir, bueno, el impacto ambiental que se está generando es positivo o negativo y se da para los dos impactos. O sea, miro el primer impacto ambiental y digo, está causando un impacto ambiental positivo al medio ambiente porque lo está ayudando. Y miro el segundo, no, le está causando un impacto negativo al medio ambiente porque no, obviamente no está ayudando como tal a los recursos que se encuentran allí. Ya les voy a explicar con el ejemplo. Entonces, este ejemplo que está aquí es de un trabajo que hicieron unos estudiantes hace algunos semestres y es de una empresa que produce arepas de choclo. Ellos aquí hicieron la línea base, está el nombre de la empresa que se llama Maíz y Parrillada. Esta es una empresa que está ubicada en Jamundí. La empresa como tal está en un barrio, o sea que es un lugar residencial, es una zona ahí urbana, alrededor pues tiene como tal casas y vecinos y es muy importante como identificar pues esta parte porque ya más adelante pues van a ver algunas cosas que puede causar el ubicar una empresa en un lugar como estos. Tienen aquí el nombre de la persona encargada, pusieron ahí como la población de Jamundí, bueno, como cosas para completar la información. Por acá pusieron el tamaño de la empresa, pues obviamente en algunas de las descripciones no va a estar como tal ese tamaño de la empresa. En el estudio de caso que yo les entrego les voy a dar como una descripción general de la empresa para que tengan esta parte, pero también como son empresas reconocidas, entonces ustedes van a poder ir a internet y en internet van a encontrar, por ejemplo, el mapa de la empresa, también van a encontrar las calles que están aledañas, van a encontrar información, incluso algunos van a poder entrar pues a la página de la empresa donde les van a brindar como la información hasta de cuántos trabajadores tienen. Bueno, van a poder encontrar en internet información sobre la empresa, en su gran mayoría. Algunos no, pero los que no van a encontrar tanta información, yo les estoy dando ahí como una descripción y pueden tomar esa descripción. Luego miren que aquí ellos miran en las rutas de acceso, ellos describen dónde está ubicado y las calles aledañas. Pues esto lo pueden hacer es con un mapa. Con el mapa pueden ubicar las calles aledañas y dónde está como tal la empresa. Por acá ya ellos me hablan de la actividad. Entonces dice que la actividad principal de ellos es arepas de choclo y asados. Luego mencionan que hacen transformación del material. ¿Por qué? Porque ellos allí reciben la materia prima desde la tusa, o sea, desde la tusa con cáscara y todo eso. Ellos se encargan de hacer todo el proceso de quitar cáscara, desgranar la tusa y todo este tipo de cosas. Y dicen que el diseño de la empresa es estilo campestre. Tienen ahí, pues como pueden ver, un fogón de leña donde asan o hacen el precocido, porque también ellos venden no solamente allí, sino que hacen despachos
con estas arepas precocidas. Entonces ahí también en el horno hacen como esa parte del precocido de las arepas. Luego de aquí está como tal el marco legal. Como ellos van a trabajar con alimentos, entonces ellos hablaron de esta parte de la alimentación, de la manipulación de las materias primas y de medidas sanitarias. ¿Por qué eligieron esta norma? Pues como yo voy a trabajar, bueno, a dar alimento, porque estas arepas obviamente las consumen los seres humanos y los seres humanos hacemos parte de esos factores bióticos del ecosistema, entonces ellos buscaron pues leyes que también mencionaran esa parte del ser humano. Entonces, en este caso, pues aquí pusieron una de medidas sanitarias para los alimentos en cuanto a las materias primas que usan, a la manipulación de esas materias, a los permisos que deben tener para poder manipular esas materias primas, a la conservación, donde almacenan este maíz. Por acá abajo encontraron otra norma que habla sobre la regulación de la actividad y en este caso en factores de riesgos por el consumo de alimentos y ahí hablan pues de todos los factores de riesgos que pueden ser en la fabricación, en la preparación, en el envase, en el almacenamiento y todo lo que se debe tener en cuenta. Como pueden ver aquí, o sea, estas leyes pueden ser leyes que son muy extensas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que de pronto en el trabajo escrito, pues la información la pueden poner un poco más amplia, pero ya en el caso de las diapositivas que simplemente es para exponer lo que hicieron en ese trabajo escrito y que es como un resumen de lo que hicieron, en el marco legal no me vayan a poner diapositivas con de 15 a 20 líneas de una ley. O sea, miren ellos aquí explicaron una ley en 4 líneas, incluso hay otros estudiantes que entienden de qué se trata la ley y simplemente mencionan como que la ley y en su exposición hablan de qué se trata la ley. Entonces, recomendación, no me vayan a copiar y pegar tal cual como lo tienen en el trabajo escrito porque son diapositivas demasiado largas. También recomendación en la parte de las leyes cuando vayan a buscar para sus estudios de caso, busquen más o menos alrededor de unas 6 o 7 leyes que tengan que ver con, pues, con el tema. No vayan a buscar porque van a encontrar muchísimas, no me van a poner como 20, sino que como las más importantes. Entonces, por acá ellos mencionan otra parte que habla como del rótulo que se les debe poner a este tipo de alimentos, porque obviamente tiene que tener una fecha de vencimiento, una fecha de elaboración, para ser apto para el consumo humano. Entonces ponen ahí como una ley que establece de eso. Y por acá al final ellos ya establecen dos leyes que van mucho con la parte de sostenibilidad ambiental y de medio ambiente. El primer decreto, ellos dicen que establece un programa para el uso eficiente de ahorro de agua. Miren que aquí ya va directamente sobre un factor abiótico que es el uso de agua y los límites que se pueden o que están permitidos de vertimientos de esos líquidos que salen de las empresas o de fluentes al alcantarillado. Entonces es una ley que establece el gobierno donde dice que hay unos límites en cuanto a esto que está permitido de vertir a los alcantarillados como el uso eficiente del agua. El otro decreto que ellos tienen ahí, acá abajito habla sobre un plan de gestión ambiental donde hay que prevenir y minimizar cargas contaminantes, el uso racional de recursos naturales, en este caso puede ser del agua, de la energía, y otra parte, mire que habla de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estas dos leyes que están aquí son leyes que les sirven a cualquier tipo de empresa, porque todas van a utilizar agua. Y lo otro es que todas van a generar contaminantes. Sí o sí van a generar contaminantes. Sí o sí tienen que utilizar recursos ambientales. Entonces, para que lo tengan como muy presente que estas dos leyes que están aquí se aplican para cualquier empresa. Y ahora ya les voy a explicar como tal la tabla, la matriz, con los ejemplos que ellos tomaron en esta empresa, de acuerdo a las actividades que ellos hacen allí. Entonces, la primera actividad es la clasificación de basuras. Es una actividad que ellos tienen ahí, no, en ese tiempo pues que hicieron esta parte del trabajo, la empresa no contaba como tal con esta parte de clasificación de basuras, o sea, no tenían un reciclaje, ¿no? Sino que hacían una separación, pero no tan detallada, no manejaban reciclaje con todas las canecas que se deben tener para esto del reciclaje, sino que simplemente hacían como una separación, en el caso de ellos lo que separaban era que esas tuzas las metían como en unos costales, porque esas tuzas pues las reutilizaban y las vendían, pero las metían en unos costales y las dejaban ahí almacenadas. Y la otra basura, ella sí estaba toda como tal, mezclada, no había separación. Entonces,
En esta parte de la clasificación de basuras, como ellos acumulaban las tuzas en costales y la otra basura no la clasificaban, entonces iba a tener un impacto de primer orden. Inmediatamente esta actividad me va a generar una atracción de roedores. Entonces va a ser el primer impacto y es que va a traer cierto tipo de animales, en este caso pues ellos pusieron el ejemplo de los roedores. ¿Qué dimensión es? Es biótico, ¿por qué? Porque son animales y los animales hacen parte de esos seres vivos. Entonces, ¿qué dimensión tienen esta atracción de roedores? Pues es una dimensión biótica. El impacto de segundo orden que me genera esta atracción de roedores por esta clasificación de basuras es que van a haber problemas de salud, higiene. ¿Por qué? Porque resulta que el orín de estos roedores causan enfermedades a los seres humanos, nos causan enfermedades que son muy peligrosas, incluso esa enfermedad cuando la presenta una persona tienen que aplicarle inyecciones al lado del ombligo, entonces es una enfermedad muy peligrosa que esta atracción de roedores pues va a causar a los seres humanos. En este caso, la dimensión, ¿cuál es? Si estamos hablando de la salud del ser humano, pues es una dimensión biótica, porque el ser humano hace parte de estos seres vivos. ¿Qué tipo es? Pues la atracción de roedores va a ser negativa y los problemas de salud e higiene pues también va a ser un tipo negativo. La segunda actividad que ellos tienen es la parte de cuando quitan la cáscara y la separan pues y desgranan el maíz y la separan pues allí está la cáscara y la tusa. Entonces, lo primero es que esa cáscara ellos la reutilizan. Entonces, el impacto de primer orden que genera esta actividad de la parte de quitar el maíz es que reutilización de esa cáscara. Es un factor abiótico porque la cáscara no tiene vida, entonces se considera un factor abiótico, dimensión abiótica. ¿Y cuál es el impacto de segundo orden que me genera esta reutilización de la cáscara? Es que es empaques de envueltos de choclo. Entonces me va a servir para empacar estos envueltos de choclo porque ellos también pues ahí venden, aprovechan y venden también envueltos de choclo. Y su empaque va a ser pues la misma cáscara que utilizan del maíz de las arepas de choclo. ¿Qué factor es? Es un factor abiótico, pues porque el empaque, ni los envueltos, ni el choclo tienen vida. ¿Qué tipo es? Es positivo porque ellos podrían esa cáscara pues tenerla como un desecho y tirarla a la basura y en este caso lo que hacen es reutilizarla en otras de sus actividades. Entonces aquí en este caso los dos impactos son positivos. Eh, el segundo impacto que identificaron en esta actividad de la cáscara y de la tusa es la reutilización de la tusa. Ellos esa tusa sí la tienen almacenada por cierto tiempo en costales, pero no la botan, o sea, ellos no botan esa tusa, sino que la reutilizan. Entonces este sería el impacto de primer orden que me genera esa actividad y es la reutilización de la tusa de maíz. Es un factor abiótico, la tusa no tiene vida, entonces lo considero como factor abiótico o físico, muchachos, es lo mismo. Y lo segundo es el impacto de segundo orden, que es que esta reutilización de las tuzas se hace para la fabricación de alimentos para animales, sirve como parte para la fabricación de alimentos como animales. En este caso, pues es abiótico, esa fabricación de los alimentos es un factor abiótico y el tipo, ambos impactos son positivos, tanto el primero como el segundo son positivos. Luego de allí hay otra de las actividades y es el horno de leña. Como vieron en la foto, ellos tienen un horno de leña donde hacen el precocido o hacen pues las arepas que van a vender como tal ahí en la empresa o en el restaurante. Entonces, ese horno de leña o esa actividad del horno de leña, ¿qué genera? Va a generar obviamente un humo que va a ser contaminante, va a ir al aire, es un factor abiótico. Recuerden que el aire, el agua, el suelo no tienen vida, son factores abióticos o físicos. ¿Y cuál va a ser el impacto de segundo orden que me va a generar este humo contaminante? Este humo contaminante me va a generar un aumento de conflictos. Yo les mencioné anteriormente que la empresa está ubicada en una zona residencial. Hay casas aledañas. Obviamente los vecinos no van a estar muy de acuerdo con este humo que se genera porque se les puede entrar hasta sus casas, por lo menos los que viven al lado de la empresa, pues van a presentar como conflictos porque no están de acuerdo con que todos los días les ingrese humo a sus casas. Entonces es algo
cultural y tanto esta generación de humo al medio ambiente como el aumento de conflictos van a ser negativos. Dame pregunta por Fabián. Profe, en cuanto a lo que está hablando de lo de la fabricación de, bueno, lo de ese humo, lo que genera, eso es según lo que uno identifique. Por ejemplo, yo ahí en ese ejemplo que usted da de lo del humo, podría identificar otra afectación diferente, ¿se puede? Sí, claro, o sea, aquí yo te estoy dando el ejemplo que ellos me indicaron y ellos lo que hicieron fue decir, bueno, en esa actividad del horno de leña, ¿cuál es el primer impacto ambiental que tiene? La generación del humo. Ese sería el principal impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el horno lo que hace es generar humo. Sí, voy a asar mis arepas, pero lo primero que voy a generar ahí es el humo. ¿Tú qué otro impacto habías identificado o qué impacto identificaste? Por ejemplo, problemas de salud, que va Sí, con el, sí, pero no sería el impacto de primer orden. Lo podrías ubicar como impacto de segundo orden. ¿Por qué? O sí, tercero. No, solamente hay dos impactos, impacto de primer orden o impacto de segundo orden. Yo lo que puedo hacer es que yo puedo tener dos impactos de segundo orden en esta misma actividad y en este impacto de primer orden. O sea, ustedes ya ubican, por ejemplo, lo que tú hiciste está muy bien, pero sería un impacto de segundo orden, porque lo primero que genera la actividad es el humo. ¿Qué genera ese humo contaminante? O los conflictos o problemas a la salud. O sea, si ves que es un impacto de primer orden, es el impacto que inmediatamente va a causar un daño al medio ambiente o algún impacto sea positivo o negativo. Entonces, en este caso, el primer impacto que va a tener ese horno de leña es que genera humo. Después de que se genere ese humo me va a causar como segundo impacto o conflictos o problemas de salud. Pero está bien o sea, lo que tú hiciste está bien, porque incluso lo que yo hice fue en las actividades que les voy a poner de los estudios de caso, son de trabajos de otros estudiantes. Normalmente esto que está aquí es que ustedes como estudiantes van y hacen la visita a las empresas, identifican las actividades, identifican cada uno de los impactos, primero y segundo orden. Esto lo hacen en las empresas. Obviamente por la pandemia desde el semestre pasado pues tocó de esta manera con estudios de caso. Entonces yo qué hice, yo lo que hice fue esta tabla, la convertí en un texto y a cada una de las actividades les puse una descripción detallada de lo que hacen en esa actividad en la empresa. Entonces ya ustedes van a ser los encargados exactamente de identificar cuál es el impacto de primer orden y cuáles pueden ser los impactos de segundo orden. Y eso que tú hiciste está perfecto porque es lo que tienen que hacer en el trabajo. Y es muy, o sea, está bien, pero para que lo tengas en cuenta, es un impacto, pero de segundo orden. ¿Te quedó claro por qué es de segundo orden? claro, profe, sí, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí es negativo, negativo. Otra de las actividades es que pues obviamente ese horno va a generarme unas cenizas. En ese caso, esa generación de cenizas, el impacto de primer orden va a ser generación de suciedad. Es lo primero, o sea, las cenizas van a estar allí y van a generar suciedad allí como tal en la empresa. Que es dimensión físico abiótico porque las cenizas obviamente es un mineral y no tiene vida, pero en el impacto de segundo orden, que fue lo que ellos identificaron y lo que la empresa como tal hace, es que, bueno, me genera esta suciedad, pero de esta suciedad que se genera yo puedo recuperar cierta cantidad de cenizas y las vamos a utilizar para abono de plantas. En este caso, ese abono va a ser un factor abiótico. El primer impacto, miren aquí, es negativo, pero el segundo impacto es positivo. ¿Por qué? Porque estoy reutilizando esas cenizas para algo positivo y es abonar las plantas. Miren que aquí en este de las cenizas también puede causar problemas de salud, porque son cenizas y exactamente ese polvito que es tan chiquito causa también problemas de salud. Entonces, si identifican allí en los ejemplos que les voy a dar un impacto de eso, lo pueden poner allí y ustedes ya, el hecho es que aclaren si es positivo o es negativo, si es biótico o es abiótico, pero cabe dentro de los segundos impactos que están allí. En algunas de las empresas tratan de hacer esto que está aquí. Miren que el primer impacto es negativo, pero el segundo impacto es positivo. Entonces, esto es gestión ambiental, es decir, bueno, si yo contamino porque sí o sí tengo que contaminar y se van a generar estas cenizas, pues yo qué voy a hacer para mitigar esa generación de suciedad o de cenizas. Ah, no, que lo voy a utilizar para otra actividad que es abonar las plantas
y esa ceniza se va a quedar ahí. Miren que aquí es positivo. Entonces, en algunas ocasiones, ese es el manejo sostenible que se le da a las actividades de la empresa. Yo no puedo quitar esta actividad de las cenizas, pero voy a buscar cómo remediarla. Y muchas de las empresas que son verdes, pues hacen este tipo de cosas. Otro de las actividades es el transporte. Entonces, en ese transporte, miren que ellos aquí sí o sí van a tener que utilizar el transporte para su materia prima. ¿Qué pasa? Pues ese transporte lo primero que va a causar es la contaminación en el medio ambiente. Utiliza combustible, contamina el aire con todos estos gases de efecto invernadero. Es abiótico, recuerden que el aire es un factor sin vida. Impacto de segundo orden. Bueno, aquí en el caso del impacto de segundo orden, como mencionabas, pueden ser problemas de salud o pueden ser más impactos, pero en el caso de ellos lo vieron por el lado positivo y es que ellos establecieron una política dentro de la empresa y dijeron, bueno, sí o sí vamos a utilizar el transporte porque lo necesitamos. ¿Cómo vamos a disminuir o mitigar esa contaminación por el transporte? Entonces, bueno, solo una vez a la semana vamos a recibir todas las materias primas que necesitamos. Va a haber solamente un transporte semanal, o sea, cada 8 días va a llegar las materias primas y no voy a utilizar como tal más vehículos semanalmente. Entonces es una estrategia de decir, bueno, yo contamino sí o sí porque tengo que utilizar el transporte y es de tipo negativo, pero en mi impacto de segundo orden voy a buscar una medida que me mitigue o me disminuya un poco la contaminación. Y en este caso es esta, utilizar lo que menos se pueda ese transporte. Y la sexta es maderas desechadas. Obviamente ellos requieren para este horno madera y lo que hacen es que alrededor de esta empresa de arepas hay carpinterías y ebanisterías. Entonces ellos, hay madera que ya no sirve después de que realizan pues los asientos y todo este tipo de cosas y los desechan. Esa madera que en estas carpinterías se desechan, ellos la reciclan, la recolectan y la llevan a su empresa y pues obviamente la utilizan para el horno. Es un factor físico abiótico. El impacto de segundo orden es que esta recolecta de maderas que ellos hacen en esos negocios aledaños es un reciclaje de esa madera, es un factor abiótico y los dos impactos son positivos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas respecto a esto? Igual ahora les voy a mostrar el otro ejemplo. En el otro ejemplo simplemente les voy a explicar la tabla y ya. Pero entonces, si tienen preguntas para que vayan como pensando respecto a la parte de la metodología. Aquí está todo lo que deben hacer en el trabajo. De igual manera, apenas se termine la clase, voy a empezar a enviarles estas diapositivas, la clase grabada, lo que tienen que hacer de la actividad, el estudio de caso por cada uno de los grupos y las fechas de entrega. O sea, eso los voy a enviar al correo y ya en la plataforma, en el Saber 2, está todo esto. Sino que se los envío por las dos partes. Para los que de pronto no pueden ingresar a la plataforma, pues tengan como tal esto. Entonces, Profe, dime. Profe, y para los que no pueden entrar a Moodle, ¿también pueden mandar el trabajo al correo institucional? Pues mira, solamente como es en grupo, solamente un integrante del grupo sube el trabajo a Moodle. Y en muchas de las ocasiones, al menos uno puede ingresar. Por ejemplo, y eso me di cuenta cuando comentaron en el foro, al menos uno del grupo puede ingresar a Moodle a subir el trabajo. ¿Por qué les digo que lo hagan de esta manera? Porque es que esa parte que está allí en Moodle es como la universidad verifica que ustedes como estudiantes están entrando a cumplir con sus trabajos. No importa que solamente uno lo hagan, porque como la actividad dice que son trabajos en grupo y que solo uno lo sube, la universidad como tal tiene en cuenta eso, pero si por ejemplo ninguno del grupo entra a dejar el trabajo ahí, entonces ya la universidad empieza como a decir, bueno, ¿y por qué no están dejando el trabajo ahí? Incluso en ocasiones hay que dejarles las notas a ustedes ahí, porque la universidad es la manera de controlar que ustedes hagan las actividades allí. Ya si el inconveniente lo presentan todos los integrantes del grupo y es más porque de pronto la universidad no les ha de pronto dado respuesta al problema, es válido, pero si alguno puede ingresar allí, les recomiendo que lo hagan para que quede el registro ante la universidad de que ustedes ingresaron, porque esa es la manera que ellos tienen de ver que ustedes están haciendo como tal las actividades. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente, que es más como por eso, para estar allí pendiente de esa parte. ¿Listo? profe, yo quería decirle si usted podía ratificar si de pronto usted tiene mi correo institucional, porque no me está llegando el link de la clase. Y al alterno, es que no sé, en la segunda me dieron, cuando hicieron el quiz, a mí me mandaron unos alternos y unos
institucionales. Entonces, si ese día me enviaron el alterno, yo les estoy enviando la información al alterno y no al institucional porque me indicaron que no les servía el institucional. Entonces, no sé si tú hiciste el examen por qué correo. Sí, profe, yo sí lo hice, sino que yo lo Pero hice por, ¿por qué correo lo hiciste? por Por el, bandreamina@estudianteunidadjc.com. lo hiciste por el institucional. Sí, señora. Entonces tengo que verificar porque si te llegó el link para hacer el quiz por el institucional, entonces no sé qué problema hay, si de pronto te está llegando, no te está llegando a la bandeja principal, sino que te está llegando o a otros o en spam. Porque si te llegó el link para hacerlo de manera institucional, entonces debe ser que, pues que está bien el correo. De todas Ah, maneras, listo, Profe, profe. buenas. hola. Yo soy Hurtado. Igual yo también tengo problemas con esa plataforma y pues me tienen en espera. Ahora la única que me habían habilitado era para ingresar a mi campo y todo eso. Entonces, pero yo la tengo, ¿me entiende? Pero dice bueno, el que me indicó allá dijo que es que tenía que esperar. Bueno, no sé. Entonces Bueno, por ahí yo no puedo. en ese caso, como les digo, solo sus compañeros, o sea, en ese caso, solo un integrante del grupo puede subir el trabajo, o sea, debe Ah, subirlo bueno, solamente muchas uno, gracias. cualquiera de tu grupo que pueda entrar a la plataforma lo sube, o sea, no hay problema, no tienen que ser todos, solamente uno lo tiene que subir. Entonces ahí el que pueda ingresa y sube el trabajo a la plataforma. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a continuar con la presentación. Esto de aquí es otra empresa, es una empresa muy conocida, no nos la conocemos por este nombre de Mills, pero más adelante van a ver que sí es una empresa que todos reconocemos. Entonces aquí no les voy a hacer como mucho énfasis en lo que ellos escribieron aquí en la línea base, en su descripción, pero les voy a mostrar lo Profe, que, dime, yo quería hacer una preguntita. ¿La dime. clase hasta qué hora es? La clase son 3 horas, o sea, es hasta la 1, pero pues obviamente voy a terminar de darles aquí el ejemplo y espero terminar, pues apenas termine el ejemplo, ya terminamos la clase, ¿listo? Creería Ok. que máximo hasta las 12:30, pero la clase en el horario son 3 horas, de 10 a 1. Listo, para que lo tengan ahí presente. Lo que ellos hicieron aquí fue tomar un mapa en Google y lo pusieron aquí, dando la ubicación de la empresa y todas las rutas de acceso. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden hacer lo mismo, como esto es un ejemplo. Bueno, esta empresa es la misma empresa de crema helado que producen la parte de los helados y también jugos. No les voy a hacer énfasis en el marco legal, esto lo voy a pasar porque pues voy a llegar ya a esta parte que es la que nos interesa y es la parte de eh, los impactos de primer orden y la tabla de la matriz cualitativa. Entonces, ellos aquí identificaron una actividad. Esa actividad es la recepción de materia prima. En esa recepción de materia prima encontraron 3 impactos de primer orden. El primer impacto de primer orden que identificaron fue uso excesivo de empaques de cartón. Ellos todo lo tienen en empaques de cartón desde que les llega a ellos la materia prima hasta que hacen la entrega de las cajas de helado. Entonces, pues utilizan siempre este recurso del cartón, factor abiótico, pero en el impacto de segundo orden lo que hacen es que, bueno, tenemos que utilizar el cartón para poder tener esta parte de recepción de materia prima, pero esas cajas las vamos a reciclar, las vamos a guardar y las vamos a reutilizar como empaques, o sea que esas cajas van a tener ahí como, van a estar como en un círculo porque no van a salir como tal todas de la empresa, sino que hay unas que se van a quedar y que las van a estar reutilizando pues hasta que ya pierdan su vida útil como tal, pero no son desechadas. Entonces, el primer factor es negativo, pues porque tienen que usar esta parte del cartón, recuerden que eso es papel y viene de los árboles, es excesivo, pero en el impacto de segundo orden ellos tienen una remediación y es reutilizarla y es positivo. Otra de esos impactos de primer orden de esta actividad es que necesitan la fabricación de palillos, utilizar la madera para los palillos que le ponen, pues obviamente, a esos helados. En este caso, pues es un factor abiótico y ellos aquí no identificaron ningún impacto de segundo orden. En el caso de ustedes se puede dar esto, pero sí les pido que por favor hagan un análisis muy profundo de la descripción de la actividad porque en muchas ocasiones por no poner el segundo impacto
O sea, ni siquiera se toman el tiempo de identificarlo y no lo ponen y me dejan todo sin segundo impacto. Y muchas de las actividades que yo les estoy entregando en esos estudios de caso tienen el impacto de segundo orden. Entonces, para que por favor sean muy atentos de leer, identifiquen ese impacto de segundo orden, porque si lo llega a tener allí y ustedes no lo ponen, pues obviamente se va a ver ahí en la calificación. Les voy a contar porque ellos no ubicaron ningún impacto de segundo orden, porque resulta que estos palillos que utilizan pues van en los helados y ellos después de que el cliente como tal compra el helado no puede hacer un estricto control o un control de qué va a hacer el cliente con ese palo, sino que ya nosotros decidimos si ese palito lo botamos, hacemos algo con eso, lo reciclamos, bueno, eso lo decidimos nosotros y ya queda fuera del alcance como tal de la empresa. Es el, y esta parte pues es negativa, es de tipo negativa. Y la segunda es que ellos aquí sí o sí tienen que utilizar plástico para poder empacar esos helados. Es abiótico. El impacto de segundo orden que ellos tienen aquí es una medida de remediación y es que, bueno, utilizamos el plástico porque lo debemos hacer así para nuestro producto, pero están comprando un plástico que tiene mayor degradación, o sea, degrada más rápido, no se demora los mismos 500 o 1000 años en degradar el plástico, sino que hay plásticos que se pueden degradar incluso en pocos días, en meses. Son plásticos que se generan a partir de materia prima, de cáscaras por ejemplo, de maíz y cosas así. Entonces, son reutilizables y sirven también como de abono orgánico. En el caso de ellos, están utilizando plástico que se degrada en menor tiempo. Y esta sería pues positiva porque están mitigando esa parte ambiental. Otra de las actividades que ellos realizan ahí es la parte del aseo y la limpieza de la planta. Es una planta muy grande, tienen que asearla, lo hacen como una vez a la semana. Pero entonces, impacto de primer orden, para poder hacer el aseo de esto, yo requiero de grandes cantidades de agua, sí o sí. Factor abiótico, el agua es abiótico, pero en el impacto de segundo orden lo que ellos tienen es que tienen una planta de tratamiento del agua. En esa planta de tratamiento lo que hacen es que entra ahí, le agregan pues ciertos químicos para que el agua quede apta para poder reutilizarla otra vez en el lavado y el agua siempre va a estar ahí circulando, o sea, sale de la planta por la tubería, llega a la petar y vuelve otra vez y entra a la planta por la tubería para que puedan realizar otra vez el aseo con la misma agua, pero pues ya tratada. Entonces, el primero es negativo, uso excesivo de agua, pero el segundo es positivo porque la reciclan. Otra de las actividades es la tercera en el funcionamiento de la planta, entonces para que esa planta funcione requieren de un consumo pues de energía, es una planta muy grande, se requiere mucha energía, es un factor físico, es de tipo negativo, pero miren que aquí en el impacto de segundo orden, ellos cuentan con paneles solares que reemplazan el 30% de energía de la planta, o sea que el 70% sería por este recurso del agua que se genera por las hidroeléctricas, pero el otro 30% de la planta está obteniéndose de la energía solar. Entonces, en este caso, tiene una medida de remediación y es positivo. Y la cuarta actividad que ellos identificaron es que para los jugos que también ellos venden necesitan pues frutas y necesitan gran cantidad de frutas para poder hacer sus jugos. Es abiótico porque pues necesitan los cultivos de esas frutas. Es biótico, perdón, porque necesitan cultivos de frutas y las plantas tienen vida. Pero ellos lo que hacen es lo siguiente, nosotros no le vamos a comprar a otras personas que pueden ser que en la parte medioambiental pues no cuiden el ambiente, le echen químicos a estas frutas, entonces nosotros vamos a establecer cultivos propios donde nosotros utilicemos abonos orgánicos, no utilicemos químicos y de esta manera pues tenemos como un control. Entonces el primer impacto es negativo porque requiere gran cantidad de frutas, pero el siguiente es positivo porque tiene sus propios cultivos con medidas ambientales. Y por acá está la última actividad, es el transporte. Ellos identificaron dos impactos de primer orden. Está el ruido y la contaminación. En el caso del ruido, pues es físico o abiótico. Recuerden que esto es algo que se genera al medio ambiente, al aire, entonces obviamente no va a tener vida. Y, y el impacto de segundo orden, pues es un aumento de conflictos. En muchas de las ocasiones, pues las empresas están ubicadas aledañas a zonas urbanas
Y a los vecinos pues no les va a gustar como tal que estén camiones o carros muy grandes pasando por ahí porque se va a generar mucho ruido. También hay problemas de salud por esta parte del ruido y es político y ambos son negativos. Otro que genera el transporte es la contaminación del aire, es abiótico, pero en el caso de ellos el impacto de segundo orden es positivo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, utilizamos el transporte, pero lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar camiones que no sean mayores a 6 años. Con esto, ¿qué hacen? Pues disminuyen la contaminación ambiental. Entre más antigüedad tenga un carro, más contamina. Entonces, en este caso, disminuyeron esta contaminación utilizando vehículos no mayores a 6 años. Preguntas, hasta ahí se termina el ejemplo. Si tienen dudas y preguntas respecto a esta matriz. ¿Ninguno? No, profe. Todo muy claro. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues con esto terminamos lo de la clase. Recuerden que yo estoy grabando la clase, entonces ahorita, pues mientras que la puedo subir a YouTube, porque yo les mando después el link de YouTube, por ahí más o menos en una media hora ya tendrán la clase, las diapositivas y les voy a ir enviando pues poco a poco esos estudios de caso porque me demoro un poquito porque tengo que hacerlos grupo por grupo y poner el estudio de caso. Ahora lo que vamos a hacer de una manera más rápida es asignarle los estudios de caso. Entonces, por favor, le voy a mencionar un integrante del grupo y le voy a pedir que por favor me dé un número para poder asignarles el tema o el estudio de caso. El grupo de Diana Carolina Bedoya, cualquier integrante que me diga un número del 1 al 7. Profe, el 4. El 4, bueno, en el caso de ustedes les toca 1, 2, 3, 4. Una empresa que se llama LAS, es un laboratorio. Igual yo ahora les voy a enviar al correo el estudio de caso, para que si no lo anotan ahí, no hay problema, que yo aquí estoy tomando apuntes de qué empresa les toca y ya el correo les llegará a la empresa, ¿listo? Para que no tengan ahí como estar anotando que cómo se escribe. Listo. El segundo grupo es el grupo de Lady Vargas. Por favor, un número del 1 al 7, pues que no sea el 4. El 3. El... Me dijeron que por ahí el 3. Listo. Interplásticos. Ya les voy a Interplásticos. ¿Cómo, profe? La empresa se llama Interplásticos. El grupo número 3 es el de Luisa Fernanda López. Por favor, un integrante que me diga un número del 1 al 7, que no sean los mencionados. 5. El 5. Plasticauchos. El grupo que sigue es el de Isabela Cambindo. Por favor, me dicen un número. Dos, Cualquier, profe. el 2. Incauca. ¿Cómo, profe? Incauca, les tocó la empresa Incauca. El grupo de Mateo. Señora, un número del 1 al qué. Del 1 al 7, pero ya han dicho el número El 2, 6, Mateo. el 6, El bueno, 6. listo. El 6 les tocó A eso, ni me dejaron elegir. Propal. Les tocó la empresa de Propal. ¿Propal? Listo. Ajá, Listo. sí. El grupo de Margin Quiñones, perdón. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Es obligación, digamos, escoger los grupos que usted nos da o podemos escoger alguno por fuera? Es con los mismos grupos que hemos Son estado los, son los No, mismos no, no, o grupos. sea, yo me refiero al tema, a la empresa. No, es los estudios de caso que yo les doy porque como tal yo aquí ya tengo toda la información de esos estudios de casos que ya están establecidos. O sea, ya tengo ahí la descripción y tengo absolutamente todo este tipo de cosas. Entonces, pues para todos debe ser de la misma manera. ¿Listo? Queda el grupo de Margie, un número. Profe, el 8. Es del 1 al 7 y creo que quedan el 7 y el 1. 7. 7. Laboratorios. Ya les digo el nombre. Laboratorios Baster. Y el 7, que es el grupo de Connie, les tocó la empresa Alival.
Entonces, como les digo, yo ahorita les envío los estudios de caso con la información, con la descripción y la información de las actividades para que puedan realizar como tal, pues, la matriz y eso. ¿Listo? Entonces, con esto ya terminamos la clase. Profe, ¿me repite, por favor? Iván. El grupo de Connie Alival. Es el mismo de la leche San Fernando, pero se llama Alival la empresa. Profe, La ¿me empresa puede que repetir el número 4, por favor? El número 4 ya te digo. Es un laboratorio. 1, 2, 3, 4. Labs. L-A-B-S. Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, quería decirle que ya le mandé el PDF de los que participaron en el primer conversatorio, ¿listo? Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, los que faltaron por el llamado de asistencia, por favor, me indican si están allí. Luis, bueno, Alejandro ya está ahí, ya le pongo la asistencia. Por acá tengo a Carol Garzón. ¿Si está por ahí? No. Angie Hurtado, sí, ya participaste en el foro. ¿Quién más? Eliana. María Camila Viveros. Sí, yo les comparto las diapositivas, se las envío al correo. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que ahí ya está toda la asistencia. Y ya con esto terminamos la clase, las exposiciones dentro de 15 días, junto con el pues, trabajo escrito. Y ya les voy a enviar las indicaciones, ¿vale? Entonces, que estén bien, feliz almuerzo y nos vemos ya dentro de 15 días. ¿Listo? Chao, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Chao. No, este es donde yo escucho las voces de todos.